Sí, bueno, buenos días y feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un gusto y es una alegría verlos aquí en la casa de Dios. Después de, teníamos 5 meses y 2 sábados que no nos reuníamos para estudiar la palabra de Dios. Pero este sábado es un sábado de gozo, es un sábado de alegría. Recuerden ustedes que no estamos todavía en tiempo normal. Algunos hermanos me decían, pastor, usted dijo que cuando regresáramos el primer sábado a la iglesia iba a ser un sábado de fiesta, de gratitud y de gozo. Y les dije a los hermanos, sí, pero todavía no es el primer sábado que regresamos. Ese primer sábado va a ser cuando estemos en semáforo verde, ¿ok? Así que por el momento no estamos todavía en condiciones normales de regresar a la iglesia. Lo estamos haciendo en estas condiciones. Recuerden que el día viernes se está transmitiendo el culto. Este viernes le toca la predicación al pastor Gabriel del distrito de Macuspana Central, así que están invitados para estar ahí en la reunión. Bueno, desde que comenzó esta enfermedad, lo he dicho todo el tiempo, lo que nosotros estamos viviendo como pueblo de Dios, lo que está viviendo la humanidad, tenemos que verlo a la luz de las Escrituras. No podemos nosotros entender y comprender lo que está sucediendo en estos momentos si no vamos a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios nos dice en la Biblia. Y siempre que sucede una tragedia, la que estamos pasando, mis queridos hermanos, esta temporada de enfermedad, siempre recuerden ustedes que Dios permite, pero hay una lucha entre Dios y Satanás, entre Dios y el enemigo. Y en medio de esa lucha o en medio de ese conflicto estamos nosotros, los seres humanos. Y en algún momento cuando está la lucha entre Dios y el enemigo, a muchos de los hijos de Dios les tocan algunos, podemos decir, balazos, algunos cañonazos, y algunos salen heridos, porque es una lucha entre Dios y el enemigo. Y lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo es una lucha entre Dios y el enemigo. Dios permite, pero el enemigo es el causante de las tragedias, de las tristezas. Pero Dios permite que las cosas sucedan. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de 2 Samuel capítulo 24 y versículo 1. 2 Samuel 24, 1 dice la palabra de Dios. Voy a ir un poco rápido porque ya nos está ganando el tiempo. Son las 6:15 en este reloj que tenemos aquí. Vamos a pedir si pueden actualizar la hora. Bueno, miren lo que dice 2 Samuel 24:1. Antes de leer, quiero, así como están, que inclinen sus rostros, hermanos, y vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Padre, al estudiar tu palabra, queremos pedir que nos hables, que nos ayudes a entender y comprender lo que está sucediendo hoy en día en este mundo, Señor. A entender y comprender la enfermedad, las plagas, las tragedias que suceden muchas veces en tus hijos en este mundo. Que esta ocasión, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros al abrir tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a poder salir de este lugar
con el gozo y la alegría de que Cristo Jesús va cada día a nuestro lado. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, miren lo que dice 2 Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas. Quiero decirles que la ira de Jehová no es como la ira de nosotros. De paso, en el original no aparece la palabra ira, sino aparece la palabra ardor. Así aparece la palabra ardor. Entonces dice, se volvió a encender la ira de Jehová contra los israelitas, contra el pueblo de Dios. Pero ¿por qué? Miren lo que dice el versículo 1. E incitó a David contra ellos, diciéndole, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Este texto pareciera ser, mis queridos hermanos, que Dios es el causante de lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana y de la lectura bíblica que se dio. Dice que murieron 70,000 personas por la plaga, pero esa muerte tiene su inicio o su principio. ¿Por qué muere tanta gente? Ahí en Primera de Crónicas, en la lectura bíblica, pareciera ser que Segunda de Samuel está diciendo que Dios es el causante de esa tragedia. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos que Dios, escuchen bien hermanos, Dios usa la desobediencia de David para traer esa enfermedad. Dios no causó esa enfermedad. Dios usó la desobediencia de David. Eso quiere decir que si David hubiera obedecido, Dios no hubiera permitido esa enfermedad. Pero como David desobedeció, Dios permitió esa enfermedad. Entonces, en la Biblia nosotros vamos a encontrar que Satanás es el causante de las enfermedades, de las tragedias, de la muerte. Solamente que Dios lo permite. Y en esta ocasión, la desobediencia de David llevó a esta gran enfermedad. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros esto? Miren, vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30 y los versículos 12. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo capítulo 30 y versículo 12. Miren lo que dice: cuando hagas un censo de los hijos de Israel, conforme a su número, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, al ser empadronado, para que no haya entre ellos mortandad a causa del censo. Dios dice, van a censar el pueblo, pero lo tienen que hacer de esta manera. ¿Dios lo había advertido, sí o no? Claro que sí, ahí está en Éxodo. Dios le dijo a David, el censo va a ser como está establecido en la Biblia. Pero ¿qué dice David? Vamos a censar al pueblo, pero lo vamos a hacer a mi manera. Lo vamos a hacer como yo digo. Y esto, mis queridos hermanos, nos enseña que David obedeció a Dios al censar al pueblo, porque era un mandato de Dios. Pero no es cuestión de que nosotros tenemos que obedecer. Es que tenemos que hacerlo como Dios manda, como Dios dice. Entonces, vemos que la tragedia fue por motivos de David. Ahora sí, vamos a ir a 1 Crónicas 21. Vamos a ir al libro de 1 Crónicas capítulo 21. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 Crónicas
21:1. Dice así: al año siguiente, en el tiempo en que suelen los reyes salir a la guerra, Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó, es 21:1, estoy en el 20, 21:1, Primera de Crónicas 21:1. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David. Aquí ya la Biblia nos está aclarando mejor la situación. Dios utiliza la desobediencia de David, pero 1 Samuel pareciera ser que nos está diciendo que Dios es el que trajo la enfermedad, la mortandad. Pero aquí nos dice que se levantó Satanás contra Israel, contra el pueblo de Dios. Dios nunca va a estar en contra del pueblo de Dios, pero Dios en muchas ocasiones permite que las cosas sucedan, pero por la desobediencia del hombre. Nunca Dios va a querer tragedia, hermanitos. Nunca Dios en su mente tenía que en el 2020 el mundo, el pueblo de Dios, la iglesia adventista pasara por una tragedia como el coronavirus. Nunca. Pero Dios lo permitió. Así como permitió esta gran mortandad, pero por la desobediencia de David. Entonces se levantó Satanás contra Israel e incitó a David. Miren lo que dice aquí: a que hiciera censo del pueblo. Y Dios dijo: van a censar al pueblo, pero no como ustedes quieren, lo van a hacer como está establecido, porque si no lo hacen como está establecido, clarito lo dijo el Señor en Éxodo 30, va a haber mortandad. Y fue lo que sucedió, mis queridos hermanos, en esa historia. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Job, para poder entender y comprender mejor esto, nos vamos a encontrar de que Dios está en una guerra entre el enemigo y Dios, y en medio de esa guerra estaba Job. Había una guerra entre Dios y Satanás en el tiempo de Israel, y en medio de esa guerra estaba el pueblo de Dios. Y entonces, cuando nosotros vamos al libro de Job, capítulo 1, verso 6, y capítulo 2 y versículo 10, nos damos cuenta de que Satanás le dice a Dios, Dios presume a Job, y Dios le dice: mira, ¿no has visto a mi hijo Job? Es un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y entonces Satanás le dice: bueno, es que Job es así, pero porque tú le has dado todo. Le has dado riqueza, le has dado hijos, le has dado hijas, le has dado posesiones, le has dado tierra, le has rodeado de todo el bien. Pero quítale lo que tiene y vas a ver si no reniega contra ti. ¿Saben cuál es el argumento de Satanás, hermanos? El pueblo de Dios, dice Satanás, está así como está, pero porque tú lo bendices. Pero retírale las bendiciones y vas a ver cómo el pueblo de Dios va a renegar contra ti. Ese es el argumento de Satanás para sus hijos, de que Dios nos bendice, o que no, más bien nosotros somos obedientes, pero porque Dios nos da todo. Pero Satanás cuestiona a Dios y dice: pero permite que pase por el sufrimiento y a ver si siguen siendo fieles. Y fue lo que sucedió con Job. ¿Quién estaba detrás de la enfermedad de Job? ¿Dios o Satanás? Satanás, pero Dios permitió, porque siempre que Dios permite es para exaltar a sus hijos. Y Zacarías capítulo 3, vamos a ir rápidamente a Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. Miren lo que dice ahí el profeta Zacarías, hablando de quién está detrás de todas las tragedias. Luego me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Satanás queriéndole hacer daño al pueblo de Dios. Y entonces dice
Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Aquí nosotros podemos ver, mis queridos hermanos, que Satanás está siempre detrás de la tragedia. ¿Quién está detrás del coronavirus? Satanás. Pero Dios lo permitió. Así como permitió por la desobediencia de David que viniera mortandad en el pueblo de Israel. Ahora vamos a ir a 1 Crónicas, regresamos y vamos a leer el verso 14 y 15, que fue donde se dio la lectura en esta mañana. Miren lo que dice el verso 14 y 15. Entonces Jehová envió una peste sobre Israel. Y ahora sí podemos entender el texto, porque si nosotros solamente leemos 1 Crónicas, podemos decir y llegar a la conclusión, el coronavirus Dios lo envió, porque la Biblia dice que Dios envió peste sobre Israel. No, Dios envió la peste, pero por la desobediencia de David, por la desobediencia del hombre. Dios permite que las cosas sucedan, pero siempre, mis queridos hermanos, quien va a estar detrás es el enemigo. Entonces dice, Jehová envió una peste sobre Israel y murieron ¿cuántas personas? 70,000 hombres. ¿Cuánto duró la peste? No lo sabemos. Pero por si alguien de ustedes estaba preocupado por la cantidad de muertos que va por el coronavirus, quiero decirles que las tragedias más grandes, de pandemia, por muerte de plagas, ocurrieron muchísimos años atrás. En esta ocasión dice que murieron 70,000 hombres. Normalmente, mis queridos hermanos, dicen los historiadores y los teólogos que cada vez que moría mucha gente en el pueblo, no era un lapso de una semana o un mes, era un lapso de un día. En un día moría, se venía la mortandad, en un solo día. ¿Y por qué ellos dicen que en un solo día? Porque ellos se basan en que Dios permite que eso suceda. Entonces, cuando la Biblia en español dice Dios envió, ese es en el castellano. Pero en el hebreo no dice que Dios envió, ahí utiliza otra palabra, y entonces dice que Dios permitió para el pueblo de Israel la enfermedad. Y entonces los estudiosos de la Biblia dicen, Dios no mandó, no es que dijo y se enorgulleció y voy a mandar las plagas a Egipto, aunque se las mandó a los egipcios. Dios permitió que esas plagas llegaran, pero porque era una semana de oración, una semana de campaña para los egipcios y para el faraón. ¿Entendió el faraón esa semana de evangelismo, de campaña? No. ¿Entendió alguno de los egipcios esa semana que Dios envió de campaña? Sí, porque dice que junto con los israelitas salió gran cantidad de extranjeros. Entonces, siempre que Dios envía, hermanos, que Dios permite una tragedia como el coronavirus, es porque Dios le está hablando a su pueblo. ¿Cómo veníamos antes de esta pandemia? ¿Cómo éramos con las cosas de Dios? ¿Y cómo somos después de esto? Porque ya no podemos seguir siendo los mismos. El pueblo egipcio en algún momento entendió, pero ¿cuánto duraba la plaga? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Un día? Y hacía devastaciones. Por eso el pueblo de Israel dice que cuando Dios permitía, era en un día. ¿En un día cuántos murieron? 70,000. ¿Cuántos muertos llevamos, Lorena, desde que inició solo aquí en México? Unos 60,000. Pero estamos hablando de 5 o 6 meses. ¿Cuántos muertos van en Macuspana?
¿Cómo cuántos? ¿Unos 100? ¿Más? ¿200? ¿Unos 300? 3,000 en Macuspana. Ok, 3,000. ¿Y en el pueblo cuántos murieron? 70,000 hermanos. Una gran mortandad. Ahora, la otra es el ejemplo de Job, que cuando Dios permitió, no en un día, en menos de horas, minutos, llegó la noticia con Job una tras otra. Tus hijos estaban en una fiesta, vino un gran viento, tumbó todo y todos murieron, solo escapé yo. Y luego viene otro y todo tu ganado murió. Y viene otro y todo lo que teníamos se perdió. Cuando Dios permite, dicen los teólogos, lo hacía en un día. Entonces ellos dicen que estos 70,000 murieron en un solo día. Pero miren lo que dice el versículo 15. Envió Jehová, eso sí es una buena traducción. Dios permite que venga la mortandad y mueren 70,000, pero dice envió Jehová. ¿A quién envió Jehová? Bueno, Jehová envió el ángel. Dice el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero porque esta muerte, esta mortandad era ahí en la ciudad de Jerusalén. Dice, pero cuando ya estaba destruyéndola, cuando ya habían muerto 70,000 personas por la desobediencia de David, dice que en eso, pero cuando ya estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. La pregunta es, ¿qué miró Jehová? ¿Algo tangible? ¿Algo visible? ¿Qué miró? Porque dice que la palabra de Dios aquí en el versículo 15, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. El original dice se arrepintió de aquel castigo. Y ahorita vamos a analizar esas dos palabras, mirar y arrepentirse, porque son interesantes en el hebreo. Pero dice que la palabra de Dios, que Dios se arrepiente de aquel mal, porque ya habían muerto 70,000 personas. ¿Qué miró, mis queridos hermanos? En el original utiliza la palabra para mirar, ra'ah. Y esa palabra aparece solamente 36 veces en la Biblia. En toda la Biblia. 36 veces. En el Antiguo Testamento, porque es en hebreo. Entonces, de esas 36 veces, miren la primera vez donde aparece Génesis capítulo 6 y versículo 5. Miren lo que dice ahí, porque ahí aparece esa palabra. Génesis 6, 5. Dice la palabra de Dios, vio Jehová, ra'ah. ¿Ok? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo solamente al mal. ¿Qué miró Jehová en Génesis capítulo 6 y versículo 5? Miró al hombre, miró a sus hijos, es lo que está diciendo, ra'ah. Él vio, él miró, ¿ok? Ahí se utiliza esa palabra. Génesis 29, 31 es la otra parte donde aparece. 29, 31. Dice la palabra de Dios, vio Jehová que Lea era menospreciada, ra'ah, y le dio hijos, en cambio Raquel era estéril. Siempre que se utiliza esta palabra que Dios mira, es porque Dios mira y va a actuar y va a hacer algo. En esta ocasión miró que ya iban 70,000 muertos y entonces tenía que hacer algo. Aquí con Lea mira Jehová y le concede a Lea tener un hijo.
Eso quiere decir que ¿a quién miró Jehová? En Génesis 26:5 miró a la humanidad, miró a todos. Pero en Génesis 29:31 mira a un hijo, a una hija, a Lea. Puede ser que el Señor nos esté mirando individualmente, y siempre que el Señor nos mira, mis queridos hermanos, es para darnos paz, para darnos tranquilidad y para solucionar nuestros problemas. Nunca Dios nos va a mirar y se va a ir y nos va a dejar como estamos. Dios siempre va a hacer algo. 31:42, Génesis 31:42 es el otro texto donde aparece la palabra Raaj. Y miren lo que dice el versículo 31:42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y terror de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios, ¿qué dice? Raaj, ha visto mi aflicción. Siempre que el ser humano nos mira, va a ser para acabarnos, como a Jacob. Su suegro lo acabó. Su suegro lo hizo trabajar por mucho tiempo. Pero ahora Jacob dice, pero Dios ha visto mi aflicción. Siempre que Dios te mira es para solucionar algo, mis queridos hermanos. Y el último texto está en Isaías 59:15. Bueno, no el último, el cuarto, y el otro está en Segunda de Reyes 14:36. Ahí lo buscan ustedes. La pregunta es, ¿a quién miró Jehová en Jerusalén cuando estaba viendo la mortandad? Miró, la respuesta es obvia, miró a sus hijos. Esta palabra Raaj, las 36 veces que se utiliza en la Biblia, es para decir que Dios miró a sus hijos. Y al mirarlos, les trae una solución, les trae algo mejor. Pero ¿qué dice el texto, mis queridos hermanos? Ahí en el versículo 15 que nosotros leímos de Crónica, dice que al mirar se arrepintió. ¿Ok? Vayinahem es el verbo que se utiliza ahí para decir que se arrepintió. ¿Y qué quiere decir Vayinahem? Quiere decir en el hebreo que le dolió. Cuando el ángel vio que habían muerto 70,000 personas, cuando dice en español se arrepintió, lo que está diciendo es, le dolió. Se lamentó, es lo que está diciendo. Pero este verbo solamente aparece 9 veces en la Biblia. Y las 9 veces que aparece es para hablar de que le dolió que lo que estaba sucediendo con el pueblo, con sus hijos. Y entonces la primera vez que aparece este verbo es en Génesis capítulo 6 y versículo 6. Miren lo que dice ahí Génesis. Ya leímos donde dice que vio en el versículo 5, pero miren ahora lo que dice en el versículo 6. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová. En el original dice Vayinahem, que quiere decir le dolió. Porque muchas veces nosotros decimos, entonces Dios es un ser humano como nosotros, porque nosotros nos arrepentimos o cambiamos de parecer. No, hermanos. Dios, cuando dice se arrepintió, le dolió. Se lamentó por la condición que estaba el ser humano en ese tiempo. Entonces dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y ahí nosotros entendemos el texto. O sea que Dios nos hizo, nos formó, y ya cuando pecamos, nos mandó a volar, nos dio una patadita, arrepentido de haber hecho al hombre. No, le dolió, hermanos, la condición en la que nosotros caímos. Vayinahem. Y entonces dice la palabra de Dios, y le dolió en su corazón. Ahí se utiliza Vayinahem. Y también al principio utiliza Vayinahem, donde dice se arrepintió. Ahora, mis queridos hermanos,
escuchen bien, Dios sigue siendo el mismo en su carácter, en su divinidad. Lo que cambia, mis queridos hermanos, cuando Dios decide hacer otra cosa, como en Primera de Crónicas, son dos cosas que motivan a Dios a cambiar en el ser humano. Dos cosas, bueno, no en el ser humano, a cambiar la decisión que Dios había tomado. Dios dijo, vamos a enviar, vamos a permitir una enfermedad en Israel, no porque yo quiero, porque desobedecieron. Si el pueblo de Israel hubiera obedecido, nosotros no hubiéramos mandado la mortandad. Y nosotros podemos decir, no, pero es que fue David, y podemos culpar a David. Pero dentro del pueblo de Israel habían personas también que podían decirle a David, no, porque Dios dijo que no. Y entonces poder detener lo que Dios tenía para el pueblo. Eso nos enseña, mis queridos hermanos, que nosotros también, cuando nos arrepentimos, Dios detiene. Pero Dios detiene en base a dos cosas. Número uno, cuando nos mira. Y número dos, cuando nosotros hacemos las cosas correctas, o cuando nosotros hicimos algo incorrecto y entonces corregimos, es cuando Dios nos mira. El pueblo de Israel hizo algo incorrecto, pero corrigió, y por eso Dios dijo, voy a enviar a mi ángel, porque el pueblo corrigió, se arrepintió, reconoció su error. Y entonces Dios es cuando cambia, pero el carácter de Dios sigue siendo el mismo, su divinidad sigue siendo el mismo, su carácter no cambia. Lo que cambia son las decisiones que nosotros tomamos. Dios las mira, Dios las ve, y entonces Dios siempre actúa para salvación, mis queridos hermanos. Cuando la Biblia dice le dolió o se lamentó, Dios actúa en base a dos cosas, a juicio o a salvación. En este caso de Primera de Crónicas, Dios actuó en base a salvación. Pero hay otros momentos en la Biblia en que Dios va a actuar en base a un juicio, y ya no hay más remedio, porque el pueblo no cambió de parecer. Otro ejemplo que nosotros encontramos sobre Vayinahem es el caso de Nínive con Jonás. Dios le dijo a Jonás, vete porque voy a destruir a Nínive. Y Jonás, en lugar de agarrar para Nínive, agarró para Tarso. Jonás dijo, porque no entendía y no comprendía a Vayinahem. Jonás dijo, de todos modos Dios va a destruir a Nínive. Ya dijo, la va a destruir. Y entonces agarró para otro lado. Y cuando la circunstancia por la que pasó, volvió a Nínive. Y iba enojado, triste, no entendía y no comprendía a Dios. Y entonces Dios lo mandó a dar un día de campaña. Pero no se preparó Jonás. Y lo único que Jonás hizo es caminar por las calles y decir, arrepiéntanse porque de aquí a 3 días la ciudad va a ser destruida. Y fue todo. Ah, mis queridos hermanos, pero el pueblo entendió el mensaje. ¿Cuántas veces nosotros predicamos en las campañas? Una semana. Y a veces no se entiende el mensaje. Jonás solamente predicó un día, un ratito, y de pasada. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Nínive se arrepintió. Y como Nínive se arrepintió, Dios miró, y Dios, Vayinahem, le dolió la condición de Nínive, y entonces Dios dice, no lo voy a destruir. La pregunta es, ¿qué está haciendo hoy en día Dios con nosotros, hermanos? Dios está haciendo dos cosas, Raaj y Vayinahem. Dios nos mira, y porque nos mira es que muchos de nosotros hemos solamente pasado por la enfermedad, pero no hemos muerto. Y gloria a Dios, porque ni uno de esta iglesia ha fallecido, pero porque Dios nos está mirando. Ah, pero hay otra cosa, que para que Dios detenga la enfermedad, el ser humano
el pueblo de Dios tiene que cambiar su forma de ser. Dos cosas que hicieron que la plaga se detuviera en Israel: mirar, la mirada de Dios, y el actuar de su pueblo. Puede ser, mis queridos hermanos, y no es casualidad, porque todo lo tenemos que ver a la luz de las Escrituras, que ahora que la plaga disminuyó, que ahora que la plaga está un poco bajo, no es porque el gobierno, tal vez usted puede pensar, está haciendo un buen trabajo, el municipio está haciendo un buen trabajo, porque si nosotros vemos el trabajo del ser humano, estamos muy por debajo de lo que Dios espera para sus hijos. El ser humano de por sí se equivoca cuando hace las cosas. Yo creo y yo considero, mis queridos hermanos, que por lo menos en México y por lo menos en esta parte de nuestro país, así lo creo, Dios está detrás de esta disminución de la enfermedad, de los contagios. Es el único. Dios está detrás. Pero a veces nosotros decimos, es el gobierno. ¿Qué decía el gobierno? El pico va a ser en abril, el pico va a ser en mayo, el pico va a ser en junio, el pico va a ser en julio. Y nunca llegábamos al pico. Y Dios dijo, por amor a mis hijos vamos a disminuir la enfermedad. Porque Dios así siempre lo hace, mis queridos hermanos. Yo espero que esta mañana, al venir aquí a la iglesia, al templo, tú puedas salir con la mentalidad de que si estás vivo es porque Dios te miró, pero ahora Dios desea que tú cambies tu forma de ser. Muchos se quedaron en el camino, Dios lo permitió, así como permitió 70,000 muertos en Israel. Dios también lo permitió, pero quien está detrás de la tragedia es el enemigo, y quien está detrás de la disminución de la tragedia es Cristo Jesús. Dios les bendiga y que podamos seguir adelante con la ayuda de Dios, mis queridos hermanos, y podamos siempre agradecer a Dios por lo que Dios hace con nosotros. Antes del himno final, vamos a proyectar un video. El año 2020 pasará a la historia como el año donde la salud de millones de personas en el mundo se vio amenazada por un virus. ¿Cómo podemos evitar que esto nos afecte al extremo? Es tiempo de hacer cambios para mejorar y reforzar nuestras defensas. Es tiempo de explorar las dimensiones de la salud. Acompáñanos para aprender con la ayuda y experiencia de especialistas en diversas áreas de la salud cómo enfrentar las secuelas del COVID. ¿Cómo mejorar con la alimentación nuestro sistema inmunológico? Cómo superar la ansiedad. ¿Cómo el ejercicio contribuye a mejorar nuestra salud? Y cómo al hacerlo nos prepara para una mejor condición. Acompáñanos los sábados 12 y 19 de septiembre a partir de las 9:30 de la mañana. Y del 13 al 18 a las 7 de la noche en el programa especial Explorando las dimensiones de la vitalidad. Será una semana que cambiará tu vida y tendrás una mejor salud. Síguenos en Facebook y en YouTube como Unión Mexicana del Sureste. Muy bien, les invitamos a que no se pierdan esta semana de salud. Vamos a poner los días aquí solo para que ustedes lo vean. Vamos a enviar este anuncio a lo que es los grupos. Ahí está, del 12 al 19 de septiembre, el domingo 13, lunes 14, martes 15 y jueves 17 y viernes 18. Así que el viernes terminaríamos el viernes 18, ahí están todos los días y los temas que se van a estar impartiendo y quienes lo impartirán. Así que mis queridos hermanos, cuidemos nuestra salud, no nos descuidemos,
No digamos, ya disminuyó el coronavirus. Aunque el coronavirus desaparezca, que por lo que sabemos no va a desaparecer, vamos a convivir con él hasta la eternidad, hasta que Cristo venga. Bueno, no hasta la eternidad, hasta que Cristo venga, tenemos que cuidar nuestra salud. Porque no nos enfermamos solo de coronavirus, nos enfermamos de cáncer, diabetes, triglicérido, colesterol y muchas otras enfermedades. Así que hay que cuidar nuestro sistema inmune. Vamos entonces a cantar. 610. Nos ponemos de pie, 610. Con alegría y con júbilo.
Oramos. Querido Padre, gracias porque nos miras. Gracias también porque cuando ves la condición en la que nos encontramos, te duele lo que ves en este mundo, lo que ves en nosotros. Y estamos seguros, Señor, que así como miraste a el pueblo de Israel y la mortandad se detuvo, así has mirado a este mundo, has mirado a nuestro país, has mirado a nuestro municipio, a nuestro estado, y gracias a ti, Señor, la enfermedad ha disminuido, porque creemos que permitiste que viniera esta enfermedad para hablarnos, para despertarnos, pero también creemos que si ha disminuido es porque Dios lleva el control de todo lo que sucede en este mundo y nada sucede por la casualidad, Señor. Todo está dirigido a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos estudiado en esta mañana que no enviaste el coronavirus, pero que permitiste que llegara el coronavirus para hablarnos, especialmente para despertarnos en ese sueño espiritual que nos encontrábamos, Señor. Y ahora no podemos ser igual que antes, tenemos que mejorar, porque nos viste individualmente, no como grupo, sino individualmente. Y si cada uno de nosotros estamos con vida en esta mañana, es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Gracias por eso, Señor. Permite que ni el coronavirus ni ninguna otra enfermedad pueda llegar a nuestra vida y que nos podamos cuidar a través de los remedios naturales, a través de las pláticas de salud, que podamos entender y comprender lo que tú quieres para tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo y a los que no han venido también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, hermanitos.